¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Eduardo García y seré su profesor de Historia de Venezuela durante este curso online de Dagüere. Nuestro primer tema será el origen del hombre americano. Para entender el origen del hombre americano, debemos remontarnos al origen del hombre en la Tierra. La fecha no es precisa, puesto que antes del ser humano existieron unos antepasados como el Australopithecus, el Homo sapiens, hasta por fin llegar al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens tiene en nuestro planeta una fecha de aproximadamente 40 a 50 mil años antes de la aparición de Jesucristo. Evidentemente, estas son aproximaciones, pero podemos afirmar que efectivamente el ser humano como lo conocemos hoy en día apareció en nuestro planeta al menos hace 40.000 años. En el caso del continente americano, son distintas las teorías que existen sobre cómo llegó el hombre a nuestro continente. Claro está, algunos también se preguntan si el hombre americano es oriundo de América. Esa es, digamos, la teoría que nace en Argentina con Florentino Ameghino y es llamada la teoría autoctonista. Este antropólogo argentino formuló la hipótesis de que el ser humano había nacido desde las pampas argentinas, se había originado en las pampas argentinas y se había expandido por el continente. Esto por el hallazgo de un hueso, de un fósil, que después se comprobó que no era un fósil humano y por lo tanto fue desechada esa teoría. Las dos principales teorías del hombre americano, del origen del hombre americano, tienen un punto en común, que es que no es propio de América. Estas teorías son la teoría monogenista y la teoría poligenista. La teoría monogenista se refiere al origen del hombre americano desde el continente asiático y su llegada a nuestro continente por el estrecho de Bering. Esta migración se produjo, según su autor, que fue Alex Hrdlicka, entre el año 40.000 al 30.000 antes de Cristo. Y su nombre monogenista se debe a que este antropólogo considera que esa fue la única vía de penetración a nuestro continente. Por su parte, la teoría poligenista habla de un origen múltiple, de al menos dos vías de penetración distintas a nuestro continente. Esta teoría poligenista tiene como autor a Paul Rivet. Este antropólogo no refuta lo estipulado por Alex Hrdlicka, confirma la llegada al continente por el estrecho de Bering, pero le agrega otro origen oceánico, es decir, la llegada a nuestro continente desde el Océano Pacífico, específicamente de migraciones que vinieron de Polinesia, Melanesia y Australia. Estas dos teorías son las más compartidas dentro del mundo científico, especialmente dentro de la antropología, aunque la más aceptada, dada los hallazgos que corroboran a la misma, es la teoría monogenista. Nadie cuestiona hoy en día que el ser humano llega a nuestro continente por el estrecho de Bering, pero algunos científicos todavía no aceptan al 100% que utilizaron la vía del Océano Pacífico para llegar a Sudamérica. Por eso es que la teoría monogenista es la más aceptada dentro del mundo de la antropología. Continuar con las teorías del origen del hombre americano, debemos hablar un poco de las pruebas que confirman cada uno de estos estudios hechos por Alex Hrdlicka y Paul Rivet respectivamente. Lo cierto es que al menos desde mediados del siglo XX, estos antropólogos comenzaron a encontrar hallazgos en distintos sitios del territorio de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que luego de análisis de carbono 14 han permitido descubrir que el hombre al menos estuvo en nuestro continente entre el año 30.000 a 20.000 antes de Cristo. El caso de la teoría monogenista, se descubrieron distintos hallazgos en la parte sur de Estados Unidos, lo que hoy en día es Estados Unidos, con el famoso descubrimiento del hombre de Clovis. Allí se encontraron distintos restos humanos de comunidades nómadas y seminómadas que datan aproximadamente de 18.000 a 13.000 años antes de Cristo. También se encontraron hallazgos en la parte este de Estados Unidos
Y en la misma Venezuela, en lo que hoy en día es el estado Falcón, se descubrieron restos humanos que tienen una data aproximadamente de 13.000 años antes de Cristo. Lo mismo ocurrió en Chile. Es decir, estos restos humanos confirman la migración desde Norte a Suramérica y por eso se confirma lo que es la teoría monogenista o teoría del origen único. Y este origen es el asiático y la vía de penetración, el estrecho de Bering. Por su parte, Paul Rivet también ha descubierto distintos restos en las costas occidentales de América del Sur que permiten esbozar la teoría de la llegada a nuestro continente, en este caso la parte sur de América, a Suramérica, a través de embarcaciones muy primitivas que partieron de Polinesia, Melanesia y Australia. Quiere decir que los hallazgos de los antropólogos nos permiten tener una idea de la presencia del ser humano desde el año 30.000 a 20.000 a.C. hasta el año 10.000 a.C. Y por supuesto que la gran pregunta que existe es, ¿estos seres humanos provinieron de distintos sitios o esa presencia en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica es el resultado de procesos migratorios? Los que creen en la teoría monogenista dicen que son procesos migratorios, que llegaron primero a Alaska, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, hasta llegar a la Patagonia, y que en ese transcurso, esos 20.000 años, se explican justamente que el ser humano cada vez va explorando, va descubriendo nuevos territorios y va, por supuesto, cambiando de hábitat. Los que creen en la teoría poligenista dicen que ciertamente la migración es un efecto humano, es inherente al ser humano el trasladarse en el territorio, pero que además de eso, no solamente esa, digamos, dispersión de los habitantes en el continente es por los 20.000 años que transcurrieron desde la llegada hasta el año 10.000 a.C., sino que el origen también permite encontrar una oleada que vino de Australia, Polinesia y Melanesia. Pues como ustedes pueden ver, ahí están las teorías. Hay más preguntas que respuestas en torno al origen del hombre americano. Hay muchas cosas por desenterrar para efectivamente tener tesis con más comprobaciones científicas y con más validez desde el punto de vista del mundo académico. Pero por ahora podemos afirmar nosotros que el hombre americano provino del continente asiático sin lugar a dudas y que posiblemente también hubo oleadas de seres primitivos que llegaron al continente americano, específicamente a Sudamérica, provenientes de Australia, Polinesia y Melanesia. Bien, en la clase de hoy estudiamos lo que se refiere al origen del hombre americano. Evidentemente son muchas las teorías que se han esbozado sobre el origen del hombre en América, pero dos las principales, la teoría monogenista y la teoría poligenista. Ahora bien, la teoría monogenista es la más aceptada, puesto que las evidencias son contundentes y todos los científicos aprueban que el hombre americano provino del continente asiático. La teoría poligenista de Paul Rivet, algunos la aceptan, otros no, y simplemente lo que hace es confirmar la monogenista, pero agregar otra vía de penetración que es el Océano Pacífico. Las evidencias de estas teorías la han descubierto distintos antropólogos desde mediados del siglo XX. Los hallazgos arqueológicos se encuentran principalmente en los Estados Unidos con el famoso hombre de Clovis, también el hombre de Taima Taima descubierto en el estado Falcón, en Chile también lo que se refiere al hombre de Monteverde, y todos los resultados indican que al menos desde hace 20.000 años existe hombres en lo que es Centro y Suramérica. Bien, también nosotros tenemos que recordar que la ciencia antropológica está en constante movimiento, es decir, que no todo está resuelto, que son muchas las preguntas sin respuesta aún, y que el trabajo de estos importantes profesionales hace que cada día que pase se descubran nuevas cosas. Al igual que yo desenterrando puedo conseguir estas monedas, para los antropólogos los fósiles son riqueza que nutre la ciencia social
y permite al ser humano descubrir más sobre sus orígenes. Sobre esto y muchas otras cosas vamos a hablar en nuestras próximas clases. Hasta nuestro próximo encuentro.